gobierno sobre el hombre, no tenía la autoridad sobre el hombre. Lo que ocurría es que ella estaba profetizando, y la palabra de Dios no prohíbe el ministerio de profecía para la mujer, prohíbe que ejerza autoridad sobre el hombre. Vamos a Jueces 4:4, dice: en aquel tiempo una mujer gobernaba Israel, Débora profetiza, esposa de Lapidot. Leyendo en el comentario bíblico adventista, dice que esta mujer gobernaba porque no había juez. Ella era profetisa y se sentaba en ausencia de los varones para poder juzgar al pueblo. Eso era lo que estaba ocurriendo. Pero ella era jueza y era profetisa. Ella juzgaba en ausencia del hombre. Quiere decir que entonces, si no hubiera hombres, podría haber mujeres. Contéstese usted mismo. Segunda de Reyes 22:14 dice: entonces el sacerdote Hilcías, Ahicam, Acor, Safán y Asaías fueron a ver a la profetisa Hulda, esposa de Salum, hijo de Ticca, hijo de Aras, guarda de las vestiduras. Ella residía en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaban con ella. Aquí también vemos que estamos hablando no de sacerdotisas, estamos hablando profetiza la primera, profetiza la segunda y profetiza la tercera. Las tres son profetizas, y volvemos a lo mismo. Dios no prohíbe el oficio de profeta para la mujer. Lo que prohíbe es el oficio de sacerdotisa. No se encuentra en la Biblia. Se encuentra esa palabra, dice: acuérdate, Dios mío. Estamos viendo aquí una falsa profeta. Recuérdense que también hay profetas falsos. Nehemías 6:14, acuérdate de Dios mío, de Tobías, de Sanballat, por lo que han hecho. También de la profetisa Noadías y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Comentario bíblico adventista dice así. Los otros comentarios no los puse porque es una repetición de esto mismo que está haciendo, y dice de las profetas. Esta es la única mención de esta profetisa. A nombrarla junto con Semaías y otros profetas a quienes no se nombra, Nehemías insinuó el hecho relatado en los versículos 10-13. Fue solo uno de varios de la misma clase, y que los falsos profetas trabajaban otra vez entre el pueblo como lo habían hecho durante el periodo anterior al cautiverio. Procuraban seducir al pueblo y a sus dirigentes e impedir que escucharan la voz de los verdaderos profetas. Hay informaciones sobre los falsos profetas durante el periodo exílico, y aquí nos da las citas donde están. Pero fíjense lo que está ocurriendo. Las falsas profetas, las falsas profetisas, lo que están haciendo es impedir que se escuche la voz de Dios a través de los verdaderos profetas. Y estamos viendo una homosexual, y estamos viendo una pastora adventista que está en contra en oposición directa a la palabra de Dios. Las dos: una porque los homosexuales no heredarán el reino de Dios, y la otra porque está haciendo alianza con los pueblos en directa oposición al mandato de Dios. No harías alianza con los pueblos que están aquí, sino los destruirás, y destruirás a sus ídolos. Y en lugar de destruir a sus ídolos, están trayendo sus ídolos para que el pueblo adore los ídolos de las otras denominaciones. Vemos la esposa de Isaías. En Isaías 8:3 dice: entonces me llegué a la profetisa que concibió y dio a luz un hijo, y el Eterno me dijo: ponle por nombre Maher-Shalal-Hasbaz. Dice, parece que la esposa de Isaías también había recibido el don profético. Y fíjense que dice parece, no asegura. Además, recordemos que para hacer doctrina de la Biblia tenemos que tener más de un versículo en boca de 2 o 3 testigos, y aquí solamente estamos viendo testigos que hablan de la profecía, no están hablando del ministerio sacerdotal de la mujer. Dice, parece que la esposa de Isaías también había recibido el don profético y ayudaba a Isaías en su ministerio. La mujer que ejercía este don llevaba el título de profetisa. Y aquí nos dice, pues, 4:4, Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas, Lucas 12. Dice, por otra parte, puede haberse aplicado este título simplemente porque era la esposa de un profeta. Aunque se le daba el título por ser la esposa de un profeta, volvemos a repetir, el oficio de profeta no está vetado para la mujer.
El oficio que está vetado es el de sacerdocio. El sacerdocio es del hombre, exclusivamente, ya lo hemos visto en otros temas, ahorita lo vamos a analizar un poquito más a profundidad. Maher Salazar va a ser el segundo hijo de Isaías, y así como el primer hijo de Isaías sería una señal para el pueblo de que el remanente volvería, el segundo había de ser una señal del castigo que caería pronto. Vemos otro versículo, dice, estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Penuel, de la tribu de Aser, y era muy anciana y había vivido 7 años con su esposo. Lucas 2:36. Aquí está hablando de la profetisa Ana, que está presente en la circuncisión de Jesucristo. Pero también habla de otras profetisas. Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa. Podríamos también hablar aquí de esa mujer que se dice ser sacerdotisa, pastora, y seduce a mis siervos y les enseña a fornicar. ¿Qué es lo que están haciendo estas dos mujeres? Están seduciendo a los siervos y les están enseñando a fornicar. ¿Cómo? Teniendo relaciones ilícitas con otro pueblo que no es el pueblo de Dios. Lo estamos viendo con la pastora adventista que tiene relaciones ecuménicas con otras gentes, está enseñando a sus siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. El comentario bíblico adventista dice: esta conducta sin duda tuvo primero una aplicación local en la iglesia de Tiatira, aplicando al periódico histórico de la iglesia representado por Tiatira, representaría una mezcla de paganismo con cristianismo. Se emplea esta figura para describir las alianzas con naciones extranjeras. Fíjense cómo dice: se emplea esta figura para describir alianzas con naciones extranjeras realizadas para obtener ventajas políticas, las cuales Dios había prohibido en forma enfática. Estamos viendo que está haciendo la pastora adventista, está teniendo alianza con otras religiones y está prohibido por Dios para describir cualquier forma de culto que reemplace el culto del verdadero Dios. Esta figura es común en las Escrituras. Aquí nos dicen los versículos. En este pasaje se hace referencia a las diversas alianzas que efectuó Salomón con los paganos y la consiguiente adopción del culto idolátrico de esas naciones. La historia se está repitiendo, se está llegando a la idolatría y se está pisoteando la verdadera doctrina que surgió con el nacimiento de la iglesia adventista del séptimo día. Veamos el orden de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Dios hace? Aquella ya vimos lo que toman para decir que es una sacerdotisa, no es tal, es solamente una profetisa, y no estamos en contra del oficio del profeta, en contra de la mujer. El orden de Dios: la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permite a la mujer que enseñe ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer, al ser engañada, cayó en transgresión. Veamos lo que está diciendo primeramente el Señor. Está pidiendo que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Dice: no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero. Dice, no está hablando, y estamos hablando de versículos bíblicos, no estamos hablando de ilustraciones, estamos hablando de la palabra de Dios. ¿Por qué es que Dios está pidiendo esto? Porque Adán fue formado primero y después Eva, y Adán no fue engañado sino la mujer. Se está remontando al orden que Dios hizo. Primero engendró a Adán y después a Eva. Esto implicaría que sería deshonroso para la mujer sujetarse al hombre, como lo dicen las feministas. Yo creo que no, Dios tiene un plan y Dios sabe por qué hace las cosas. Primero de Timoteo 2, del 11 al 14. Vamos a 1 Corintios 14:34, dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones. No está hablando específicamente de una sola iglesia, está hablando de todas las congregaciones a las cuales Pablo estaba hablando. Se ve que era algo común en aquel entonces, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. ¿A cuál ley se está refiriendo Pablo? Se está refiriendo a la ley de Dios que puso en el orden al momento de crear el mundo. 1 Corintios 11:3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo hombre, el hombre es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Ahora analicemos esto, ¿cómo está? El que Cristo sea la cabeza
que Dios sea la cabeza de Cristo le está restando mérito a Jesucristo en su papel de Dios o de su deidad que tiene. No le está restando nada. Antes Cristo se somete. ¿Por qué? Porque así dice. Al hombre se le resta prioridad porque permite que Dios sea su cabeza. No se le resta nada al hombre ni está recibiendo ninguna humillación cuando se les dice que el hombre, Dios, Cristo es cabeza del hombre. Porque ese es el plan divino, es el orden que Dios ha hecho. Y dice, que sepáis que Cristo es la cabeza de todo, el hombre es la cabeza de la mujer. Tampoco sería deshonroso para la mujer aceptar el plan de Dios, pero las mujeres están en contra del plan de Dios y está pidiendo ocupar un lugar que no le corresponde, cuando ni Cristo mismo ha querido ocupar el lugar que le corresponde al Padre, sino lo ha aceptado como su cabeza. Y esto es lo que dice. Ahora vamos al versículo 7. Dice, el hombre no ha de cubrir la cabeza, porque es imagen y gloria de Dios que nos está dando. Nuevamente volvemos al Edén. Es imagen y gloria del que lo creó. El hombre es imagen de su creador, procede de Dios. Y la mujer no fue creada directamente igual que el hombre, dice, pero la mujer es gloria del hombre, porque la mujer salió del hombre. Tiene que ser gloria de aquel del cual salió. El hombre salió directamente de las manos de Dios y la mujer salió de la costilla del hombre, aunque Dios los hizo a los dos. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Que la mujer, estamos viendo la imagen que Dios ha puesto, el plan que Dios ha puesto, y el hombre, la mujer no quiere tomar el papel que Dios le ha pedido. Dice, el hombre no ha de cubrir la cabeza porque es imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Aquí estamos viendo cómo está Pablo apoyado, no por discriminación, no por machismo, sino porque es el plan de Dios que esto así sea. Vamos al versículo 8, porque el hombre no fue hecho de la mujer, sino la mujer del hombre. Tampoco el hombre fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del hombre. Estamos viendo el orden de Dios, lo que Dios está explicando, lo que Dios anhela que sea su manera de ser, el plan de Dios para nosotros dentro de la iglesia. Y las mujeres quieren hacer a un lado ese plan de Dios y buscan versículos que nada tienen que ver. Dice, por eso el versículo 10, y por causa de los ángeles, quiere decir que también los seres celestiales están interesados en que el plan de Dios se lleve a cabo. La mujer debe llevar sobre su cabeza una señal de autoridad. Si nosotros volvemos al Edén, el Señor instituyó la primera boda, y salido del Edén salieron dos instituciones solamente del Edén después de la caída del hombre. Salió el sábado y salió el matrimonio, instituciones que Dios hizo. Entonces, aquí vemos en resumen lo que dice, lo que está pidiendo Dios a través de su siervo en su palabra. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, pero no se quieren sujetar. Si no se quieren sujetar al hombre, se van a sujetar a Dios. Si no quieren sujetarse como al Señor, no pueden sujetarse a lo que Dios está pidiendo. Miren, hermanos, el tema es bien extenso, tenía mucho que hacer. Estaba revisándolo en la mañana y sucedió un problema con la computadora. Se me borró todo. Tenía eso y en un determinado momento me estaba tratando de recuperar todo lo que tenía, toda la información que tenía. Me llamaron de México que mataron a mi sobrino, un joven de 30 años